Le llega a uno, hermano, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo oír la voz de Dios y no dejarse tampoco llevar por mi mente? Porque a veces hay que ser consciente que hay mucha gente con disparates por ahí, todo lo que se les ocurre dicen que Dios les dijo. Entonces, primero que todo, quiero hablar esto con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque no todo lo que a usted se le ocurra o a mí se me ocurra quiere decir que de verdad es que Dios está hablando. A veces recuerde que hay tres elementos. Está nuestra mente, que nuestra mente también uno se habla a uno mismo. ¿Cuánto les ha pasado? Hay gente que incluso no solamente se hablan a ellos mismos mentalmente, sino que de hecho se les sale. Sí, están así con uno y de repente, uy, tan fea la ropa que... Y después, ay, ¿usted me escuchó? Es que pensé en voz alta. Gloria a Dios. Entonces recuerde, hay tres elementos. Nos habla nuestra propia mente, nos habla Dios y también nos puede hablar ¿quién más? Antes de que nos hable el diablo, nos habla el compañero que tenemos al lado. Y el diablo también. Eso lo vemos en la palabra. Satanás le habló al mismo Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo oír la voz de Dios? Es muy sencillo y a la vez es sencillo de predicar, pero difícil de practicar. Si alguien me colabora con estas peticiones, por favor las ponen allí en estas. Gracias. ¿Cómo oír la voz de Dios? Si quiere, vaya conmigo a Juan 10:27 y vamos a rogarle al Señor que nos ayude con el tiempo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo de otras partes del mundo. Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces lo primero que necesitamos saber es que estamos hablando aquí con ovejas del Señor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Va caminando adelante y se supone que las ovejas lo están siguiendo, aunque no sepan para dónde las está llevando. Ojo a eso. El mismo salmo que dice Jehová es mi pastor quiere decir que Él va delante de mí. Luego ese mismo salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Sabe qué quiere decir? Que el pastor se metió por un lugar que usted no entiende y que le parece raro y que usted dice: esto se ve como un valle de sombra y de muerte. ¿Y qué es lo que inmediatamente empezamos nosotros como ovejas? Ay, yo creo que el pastor se equivocó hablando de nuestro Dios. ¿Cuánto les ha pasado que usted dice: Dios como que me metió en algo que yo no estaba preparado? A veces uno piensa así, que Dios se equivocó y que nos metió donde no teníamos que estar. Pero el GPS de Dios no es como el de nosotros, que a veces nos manda para donde no es. Si usted está atravesando por el valle de sombra de muerte, no se preocupe. Lo que a usted le debe importar es saber que ahí va. O sea, de que usted vea que el Señor va delante suyo, lo demás no importa. Amén. Entonces recuerde, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora la pregunta es: ¿solamente oyen la voz del Señor los que ya son ovejas de Él y que ya se entregaron a Cristo, o los que no se han entregado a Cristo también podrían oír la voz de Dios? Es una pregunta válida. Y la Biblia nos refleja, por ejemplo, Saulo de Tarso todavía no se había entregado al Señor. ¿Y qué pasó con él? Oyó y vio una visión súper tremenda. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién? Al mundo. Quiere decir que Dios también le habla al mundo. Incluso también dice que la creación misma, dice incluso que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo cual el impío, cuando quiere negar la existencia de Dios, la creación misma le habla y le dice: alguien tuvo que haberme hecho a mí. Amén.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, no me gusta decir categóricamente, pero generalmente Dios le habla a los inconversos sobre la salvación, no tanto sobre otros asuntos. En cambio, a los creyentes, ya después de haber entregado nuestra vida al Señor, no solamente nos habla sobre la salvación, sino de muchas cosas de nuestra vida particular. Amén. O sea que el hablarle a un inconverso, Dios hablarle a un inconverso, realmente lo está haciendo por misericordia para que la persona no se pierda. Entonces vamos a ver varias cosas. Dios nos habla, diga: Dios me habla. Esto lo aclaro porque hay mucha gente que dice que Dios habló y que ya no habla. Pero eso sería crítico. O sea que si Dios es mi papá y no me habla, entonces ¿cómo es eso? ¿Le habló a los de antes y a los de ahora no? Dios habla a través de su palabra. Por eso el lunes pasado les aconsejaba: medita en las escrituras, léelas, repítelas, escríbelas, porque Dios nos habla a través de su palabra. Hebreos 1:2 dice, para los que están anotando, Hebreos 1:2. Tengo muchas citas, de pronto no van a alcanzar a buscarlas todas conmigo, pero los que están anotando, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, pregunta: ¿cómo hizo Dios el universo? Yo pensaba que Dios lo había hecho diciendo: hágase y fue hecho. ¿Se acuerdan? En el Génesis dice: hágase y fue hecho. Pero aquí dice que hoy en día, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces esto hay que aclararlo recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. En Juan 1 dice: en el principio era ¿quién? El verbo. En otras versiones dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Jesús es la palabra. Cuando el Padre decía: hágase la luz, del Padre salía el Hijo. El Padre era en el Hijo era en el Padre. Amén. Entonces debemos recordar que en Juan 1, donde dice: en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento al inicio fue el griego, que era el idioma ¿cómo se dice? Internacional, como hoy en día el inglés, que es el que se usa para todos los congresos y reuniones de presidentes y demás. Y la palabra que se utilizó allí fue: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Hay dos palabras que se utilizan para referirse a la palabra de Dios, o bueno, pueden haber muchas, pero quiero referirme al Logos y a otra que se llama el Rema. También es una palabra griega. Entonces tenemos el Logos y el Rema, que es R-H-E-M-A. Rema. El Logos es la palabra escrita que usted va y busca, y sí, la palabra de Dios. Y el Rema es cuando esa palabra de repente como que salta y se hace una realidad para una situación específica. Todos nosotros, yo creo que hemos experimentado tener un Rema de Dios. ¿Qué es tener un Rema de Dios? Que usted está por ahí, tiene un problema y dice: ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Y ¡pum! Se le viene una palabra, y esa palabra es como algo que diríamos un Logos que cobra vida en una situación específica y se vuelve un Rema. ¿A cuántos les ha pasado eso? O usted está leyendo la Biblia normal, un capítulo normal, y de repente llega un versículo y es como que el versículo saliera de la Biblia y se le transforma en una situación que usted está viviendo. Eso es un Rema. Entonces Dios nos puede hablar a través de su palabra. También Dios nos puede hablar por voz audible. Pero
hay una explicación de por qué en el Antiguo Testamento tanto se daba eso de oír a Dios con voz audible y ahora ya no tanto. Podría suceder, pero ya no es tan común. Porque la mayoría de veces que vemos en la Biblia a Dios hablándonos por voz audible, generalmente fue el Padre. Y nosotros que creemos en las diferentes dispensaciones recordamos que en el Antiguo Testamento el Padre tuvo una preeminencia de relación directa con la gente. Entonces, por ejemplo, vemos a un Moisés. En Números 7:89 dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, dice que Moisés entraba al tabernáculo, Moisés, para hablar con Dios, lo que equivaldría parecido a lo que yo hoy llamaría, iba a orar, iba a hablar con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? Cuando Moisés iba a hablar con Dios, dice, oía la voz que le hablaba de encima. O sea, no solamente hablaba Moisés con Dios, sino que Moisés oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y hablaba con él. O sea, Moisés le hablaba a Dios, Dios le hablaba a Moisés. Qué bonito. ¿Cuántos quieren hablar con Dios, pero que Dios también les hable a ustedes? En Mateo 17:4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos, aclaro esto, que no fue uno solo que lo oyó. Ahí habían 3 discípulos, estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Dice, al oír esto sus discípulos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces aquí allá hay una clave. La mayoría de veces que gente oyó la voz directamente, les daba terronera. O sea, Él es tan santo, y nosotros somos pecadores, redimidos, limpiados por la misericordia de Dios. Amén. Que cuando oímos o simplemente vemos el reflejo, no es que vemos el rostro, el reflejo, o que vemos a Jesús, que es el que supuestamente sí podríamos ver, aún así Juan dice: cuando le vi caí como muerto. Amén. Hechos 22:7 dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En la versión King James dice: pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Entonces parece ser que primero que todo hubo como una visión, pero lo raro de esta visión es que no la tuvo solo, o sea, la visión como tal la tuvo Saulo, pero dice que los que iban con él también vieron una luz. Pero a la visión se le cortó el audio para ellos. El audio le quedó solamente a él. Amén. Entonces ya estamos viendo ahora a Saulo oír una voz audible, pero en visión, y esta ya fue de Jesús. Ahora ya dijimos que Dios nos habla a través de su palabra, a través de voz audible, ahora a través de su espíritu a nuestro espíritu. Esto puede suceder también con lo que llamamos a veces impresiones. Impresiones como
parecido, no igual, parecido a lo que la mayoría de, ¿cuántas madres hay aquí? Que dicen, ay, tuve una corazonada, y llaman al hijo, hijo, ¿usted está bien? ¿A cuántos muchachos les ha pasado eso? Que la mamá lo llama, ¿usted está bien? Esa clase como de corazonadas es parecido a lo que yo me refiero de impresiones. Entonces, no solamente a través de impresiones, pero a través de su Espíritu Santo Él nos habla. En el caso, por ejemplo, de los pecadores, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 18. ¿Sí? Entonces, muchas personas en el mundo, cuando cometen pecado, aunque tratan de ignorar la voz de Dios a su espíritu, piensan que es su conciencia o piensan que son ellos mismos, pero realmente el Espíritu Santo muchas veces opera a través de la conciencia de los seres humanos. Cuando va a cometer el pecado, se siente como una cosa, pero el ser humano tiene la posibilidad dada por Dios de rechazar. O sea, Dios no nos obliga a aceptar su voz. Nos da el derecho de, a Caín le dijo, el pecado está a la puerta. Amén. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Diga testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, usted recibió testimonio de que es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos escucharon un discurso del Espíritu Santo diciéndoles que ustedes eran un hijo de Dios? ¿Cierto que no escucharon un discurso? Fue una impresión. Usted sabe que sabe que sabe. Si yo le pregunto, hermano, ¿usted es hijo de Dios? Usted me dice sí. ¿Usted va para el cielo? Sí. Usted está seguro. Usted tiene una impresión en su espíritu. Hechos 13:2. La Biblia dice en Hechos 13 que habían profetas y maestros y que estaban ministrando en la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Esto lo quiero aclarar para que se den cuenta que el Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu Santo habla. Entonces muchas veces escuchamos esas frases de cliché de Dios me dijo, y uno se pone a examinar y uno dice, yo no siento que haya sido que Dios le dijo. Eso es algo muy personal y hay que tener cuidado de estar diciendo que Dios me dijo cuando no estemos seguros si Dios me dijo. Otra cosa, trate de que su relación con Dios sea personal. Hay gente que dicen 20 veces al día Dios me dijo, y las 20 veces que dicen Dios me dijo es para decirle a alguien algo a otra persona y no para ellos mismos. ¿Por qué Dios le dice tanto a usted para decirle a otro y no le dice nada a usted? Entonces tenemos que fomentar el crecimiento de mi relación con Dios, más que yo ser intermediario de la relación de Dios con otros. Porque a veces estamos más preocupados de que Dios me cuente lo que le está pasando al otro que lo que me está pasando a mí. Amén. Entonces, bueno, sigamos. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo habla. Dios nos habla también a través de ángeles. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el caso del padrastro, llamaríamos así, el padrastro de Jesús, José. Y otros muchos personajes que no podríamos ponernos a mencionar, que dice que un ángel del Señor, a María también, Dios les habló a través de un ángel. ¿Dios me podría hablar a mí a través de un ángel? Sí. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, y esto es Nuevo Testamento, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora,
Felipe estaba dando una campaña poderosísima en Samaria. Se estaban sanando los enfermos, levantándose paralíticos, cojos. Nadie se quiere ir de un avivamiento de esos. Si Dios lo está usando usted, hermano, en un barrio y usted predica en cualquier esquinita y se sanan los enfermos, los endemoniados son libres, usted no se quiere ir para ningún otro lado sino donde Dios lo está usando. Pero dice que un ángel le habló y le dijo: hágame un favor, se me va para el desierto. Uy, no, hermano, aquí Dios me está usando, yo que me voy a ir para el desierto. En el desierto no hay nadie, aquí están las multitudes, estamos ganando almas para Cristo. Mire que es importante obedecer a la voz de Dios. No importa si lo que usted está viviendo ahora se ve gloriosísimo y lo que Dios le está diciendo no se ve tan glorioso, pero hay que obedecer a la voz de Dios. Dice: desciende de Jerusalén a Gaza, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candes o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y ahora mire el versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Me llama la atención que primero fue un ángel que le habló, y cuando ya estaba cerca y ya vio el carro, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acérquese y júntese a ese carro. Alguien diría: hermano, ¿no será que él se dejó engañar de Satanás? Claro, estaba viendo la gloria de Dios en Samaria y lo lleva a predicarle a uno solito. Bueno, quiero decirle que a través de ese uno solito luego hubo gran cosecha de almas en Etiopía. Hasta el día de hoy Etiopía es un país con influencia cristiana. Entonces nos puede hablar por su Espíritu Santo, nos puede hablar a nuestro espíritu, nos puede hablar a través de ángeles. Muchas veces también nos puede hablar a nuestro espíritu con una voz que no está afuera. No es una voz que está por fuera, que usted dice: uy, hermano, fue por mi oído izquierdo, fue por mi oído derecho. No. ¿Cuántos han sentido como una voz interna? A veces puede ser una voz que se parece a mi voz. A veces puede ser una voz que se parece a la voz de mi pastor, o a la voz de mi mamá, o la persona que yo veo como una autoridad para mí. Puede sucederme. Amén. Nos puede hablar a través de personas, y necesito aclarar algo. Pueden ser profetas o pueden ser hermanos que no sean profetas, sobre los cuales se manifieste el don simple, o lo que llaman el don de profecía simple, que no es igual a ser profeta. Esto lo aclaro porque Dios podría usar a alguien en alguna oportunidad para darle una palabra de consuelo, de exhortación o de edificación a otro hermano, y después de ese día decir: yo soy profeta, soy el profeta. No necesariamente. Es como decir, aquí en la iglesia de la Concordia, ¿cuántos hermanos predican aquí al frente? Yo creo que llegan a ser casi 10, podrían ser 10. Y después de que le pongan a predicar a alguno de los hermanos aquí, no quiere decir que es el pastor de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tal que pusiéramos a predicar a un hermano y Dios lo use y predicó y fuimos bendecidos, y después de ese culto: yo soy el pastor de la iglesia? Lo mismo pasa con la profecía. Dios podría en algún momento usarlo, pero eso no significa que usted es profeta. Igual que predicar una vez no significa que usted es pastor, porque para usted ser pastor tiene que ser llamado por Dios, ni siquiera por otro pastor, ni ser llamado por una denominación. Tiene que ser llamado por Dios. Pero eso inclusive la misma denominación en la que nos encontramos aclara: nosotros no llamamos al pastorado, nosotros solamente reconocemos el llamado que Dios le haga a alguien al pastorado. Amén. Entonces, Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea. Hechos 21:8.
Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea, o sea, el departamento donde estaba, o el estado, llamaríamos hoy en día, en esa época era provincia, donde estaba Jerusalén. Y dice, descendió de Judea un profeta. Aquí sí dice que Agabo, dice un profeta llamado Agabo. Entonces encontramos 4 hijas de Felipe el evangelista que profetizaban, pero encontramos a un varón llamado Agabo que vino de Jerusalén, que a él sí dice que era profeta. También dice Judas y Silas, por cuanto eran profetas, confirmaron a los hermanos. Entonces sí aparecen en el Nuevo Testamento personas que eran profetas, pero también aparecen muchas personas que profetizaron que no por eso se volvieron profetas. Amén. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Entonces, Dios nos puede hablar a través de personas, pero esa persona debe asegurarse de que fue el Espíritu Santo que le habló. Si Dios no le dice nada, no se ponga a inventar. En el Antiguo Testamento el que inventaba y decía así dice Dios, y Dios no decía, ¿sabe qué había que hacerle? ¿Qué había que hacerle? Apedrearlo. Y eso es lo que de hecho espiritualmente le pasará a alguien que se ponga a decir y no sea de Dios. ¿Qué le va a pasar? Le van a dar piedra, mi hermano. Le van a tirar piedra. Dios también nos puede hablar a través de sueños y de visiones. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Cuántos les ha pasado que usted se está quedando dormido y como que está entre dormido y entre despierto, como que usted todavía oye? O cuando se está despertando también en la mañana, usted ya se está despertando, pero usted alcanza a oír lo que está sonando en su casa, por allá alguien lavando unas ollas y usted, son las 5 de la mañana, porque están... Y usted escucha, pero sigue como soñando. Eso es lo que dice aquí. Cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Lo que está diciendo es que usted podría estar en peligro de perecer a espada, o usted puede estar haciendo algo que Dios quiere que usted se detenga. Usted todos los fines de semana está visitando a una familia y Dios quiere que usted no vaya este fin de semana porque usted se va a meter en un problema. Entonces ese día usted se sueña algo maluco, que no debe ir, que no debe ir, que no debe ir. Es una forma en que Dios está evitando. Aún así usted podría ir y llevarse el porrazo, porque acá dice sin embargo, pero el hombre no entiende. En una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuánto le ha pasado que viene el porrazo y usted dice, uy, yo sí me había soñado, Dios sí me estaba diciendo, pero es que se veía tan bueno ese negocio, es que no había pierde, no había margen de error, pero lo estafaron? Amén. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces estamos hablando no solamente de sueños, sino también visiones. Una aclaración que quiero hacer: la palabra de Dios, dice la Escritura, que es la palabra profética más segura. ¿Por qué dice palabra profética más segura? Porque hay otras cosas que no son tan seguras como la palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que es más segura? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que viene el anticristo. Usted puede hacer ayunos de 40 días. Usted puede reprender, puede interceder, puede vigilar. No puede cambiar eso. O sea, la palabra profética más segura no se puede cambiar ni con ayuno, ni con oración, ni con intercesión. Que se cumple, se cumple. Entonces, recuerde, la palabra profética más segura es la que está escrita. La palabra profética hablada podría cambiar dependiendo de la reacción de los que oyen la palabra profética. Por ejemplo, profecía verdadera por profeta verdadero, Jonás, a Nínive. Pero cuando oyeron la palabra profética hablada, ellos reaccionaron humillándose y arrepintiéndose. ¿Y qué hizo Dios? Cambió de parecer y no los destruyó. Palabra profética hablada al rey Ezequías: arregla tu casa porque de cierto morirás. Profeta verdadero, palabra verdadera. Pero la reacción a la profecía de Ezequías fue voltearse a orar su rostro contra una pared: Señor, yo te he servido, he sido fiel, he diezmado, he orado, he ayunado. Y Dios mandó al mismo profeta para que le dijera: he aquí yo digo que te doy 15 años más. Entonces, una palabra profética hablada, dependiendo de la reacción, podría cambiar, pero la palabra escrita nunca pasará. No puede cambiar, ni porque usted ayune, ni se tire en el piso, ni llore, ni nada. Amén. Entonces, si usted no está leyendo la Biblia y usted no está orando, no espere que no se sienta muy seguro a través de impresiones, no se sienta muy seguro a través de sueños, no se sienta muy seguro a través de visiones, porque la oración y la palabra escrita es la base para las otras. ¿Me están escuchando? O sea, cuando hablamos de mensajes así como estos, sale un montón de gente emocionada. Ahora sí Dios me va a hablar por visiones. Ahora sí Dios me va a hablar por sueños. Ahora sí yo siento, yo percibo, yo tengo una impresión. Pero no estamos leyendo la Biblia y no estamos orando. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, si usted no está ni leyendo la Biblia ni orando, no confíe en ningún sentir, porque podría ser engañado por su carne, por sus emociones. Pero si estamos equilibrados en oración y en la palabra, lo demás podrá ser filtrado. ¿Cómo filtro yo un sueño, una visión o una impresión? Por la palabra. Cuando yo percibo algo, inmediatamente lo llevo a la palabra. Incluso teniendo una revelación de Dios, por la palabra es que sé lo que debo hacer. Por ejemplo, tengo una impresión de que Satanás quiere matar a muchas mujeres en Colombia, tratando de ejercer su derecho, entre comillas, al aborto. Si yo no filtro eso por la palabra de Dios, yo me paro aquí a orar para que se mueran como castigo. Pero como yo conozco la palabra, que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, a pesar de yo haber tenido una impresión en mi espíritu de que va a haber muerte, yo voy a orar para que no la haya. ¿Sí me explico? O sea, yo podría tener una revelación de Dios y aún así malinterpretar la intención que Dios quiere con esa revelación. Por ejemplo, usted podría tener una impresión de que hay un hermano en adulterio en la iglesia y malinterpretar lo que usted debe hacer con esa impresión. Agarra Facebook y hay un hermanito en la iglesia que está en adulterio, muy pronto saldrá a la luz. Eso no era lo que Dios quería
Puede que haya tenido la revelación de parte de Dios, pero lo que usted hizo fue imprudente. ¿Por qué? Porque eso ni está restaurando a su hermano, ni está evitando un problema, sino que por el contrario está alborotando más. O sea, usted le está ayudando al diablo. Fue una revelación de Dios, pero usted agarró la revelación de Dios para ayudar a Satanás. Entonces, todo lo que usted reciba, fíltrelo por la palabra y la oración. Amén. Dios también nos puede hablar a través de circunstancias anómalas. Esa es una más rara. El pastor, nuestro pastor, y me tomo el atrevimiento de compartirles cosas. Nuestro pastor, él le pasa mucho eso. Bueno, a todos nos pasa, pero no nos damos cuenta. Un ejemplo: usted siempre que pide visa, se la dan, y de repente pide una visa y no se la dan. Entonces usted podría decir: el Señor reprenda al diablo, yo iba a hacer una campaña poderosa en ese país y el diablo se me enfrentó y no permitió que me dieran la visa. O tiene otra opción, decir: el Señor me está hablando que no era su voluntad que yo fuera, porque a mí nunca me niegan una visa y esta me la negaron. Es una situación anómala, porque normalmente a mí me dan las visas y esta no me la dieron. Por ejemplo, esta semana nada más nos pasó algo con mi esposa. Ella tenía una cita y salimos temprano, y eso nos pasaron como 2 o 3 cosas. Primero llegamos a donde no era, nos confundimos del lugar que era. Pusimos una aplicación para que nos dirigiera al lugar y nos mandó para donde no era. Y luego había trancón. Ella se bajó y se fue a pie porque estábamos cerca, y llegó y todavía había tiempo. Y cuando hizo la fila y llegó, le dijeron: no, esto ya la perdió. Y nos encontramos y yo le dije a ella: mire, tenemos 2 opciones. Salimos temprano, organizamos todo para ir. Tenemos 2 opciones: enojarnos y ponernos molestos aquí, que porque, o la otra es: ¿usted no le parece que era que no teníamos que ir? Porque mire que si hubiera llegado habría sucedido esto, y de pronto no nos conviene. Eso es de pronto Dios hablándonos a través de una situación anómala. Y a veces nosotros nos ponemos a pelear, como pasó en esta congregación hace muchos años. Una familia que eran colombianos, pero el padre de familia era peruano, y tenía un viaje a Estados Unidos, y le pasó eso, le cogió la tarde y llegó al aeropuerto tarde y perdió el vuelo. Y el vuelo que él perdió, y eso se enojó terrible: ustedes me hicieron llegar tarde, no sé qué. ¿Sabe cuál fue el vuelo que perdió? El que secuestraron. Pero en el momento que él perdió el vuelo, él se enojó terrible, que cómo iba a perdí la conexión, y esa conexión me llevaba a Estados Unidos. Y luego cómo daba gracias a Dios: gloria a Dios que perdí ese vuelo fue el que secuestraron. Entonces, una situación anómala podría ser que Dios me está hablando, que me está evitando algo, pero yo puedo escoger identificar. Escuche esto es otra cosa importante si están anotando. Dios muchas veces nos está hablando y nosotros no oímos, porque muchas veces la voz de Dios es muy suavecita. O sea, a veces pensamos que la voz de Dios es: hijo mío. Y muchas veces la voz de Dios es: hijo mío. Y si estamos prestándole atención a muchas voces, amistades o situaciones, no alcanzamos a percibir. Por eso dice: la traeré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿Sabe por qué la trae al desierto? Porque allá no hay gente que le hable. En medio de todos los gritos, y que esto va para algún muchacho que esté confundido si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. El uno le dice: sí es la voluntad de Dios. El otro le dice: no es la voluntad de Dios. Este le dice: a mí me parece que sí, a mí me parece que no. Sí es buena, sí no es mala. Tantas voces pueden llegar a confundirlo. Entonces a veces es mejor ser atraído al desierto, donde lo único que usted oye es: y ahí hablaré a su corazón.
Hermanos, ya se acabó el tiempo, pero ¿cuántos me dan unos minuticos más para terminar? Amén. Entonces nos puede hablar a través de circunstancias anómalas. Si quieres que Dios te hable, voy a leerlo rápidamente. Si quieres que Dios te hable, habla con Él. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, si usted quiere que alguien le dé un puño, dele un puño. Si usted quiere que el diablo pelee con usted, pelee con el diablo. Si usted quiere que Dios le hable, hable con Dios. Pero después de hablar con Dios, haga una pausita a ver si Él le responde de allá para acá. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te ignoraré. ¿No? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces interpretamos esto solamente: clama a mí y yo te supliré. O sea, clamé a Dios: Señor, no tengo comida, y entonces llegó la comida. Pero aquí no solamente dice yo te supliré, dice te responderé. Si no se trata de una cosa, sino de una pregunta, llegará una respuesta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe qué significa eso? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es como cuando su papá lo llamaba y le decía: bueno, vamos a mirar el boletín, vamos a sentarnos y vamos a mirar el boletín. Eso significa vamos a hablar. Pero nosotros no estamos acostumbrados al diálogo, sino al monólogo. Amén. Y lo hablo por experiencia personal. Hemos pasado años y años hablándole a Dios, y los que oran, claro. Y gracias, Señor, y nos vamos. Le iba a decir algo, pero bueno, se fue. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué quiero segar? ¿Qué quiero cosechar? ¿Voz de Dios? O sea, ¿qué quiere usted recibir? ¿Voz de Dios? Entonces, ¿qué debo sembrar? Hablarle a Dios. ¿Cuántos van a empezar a sembrar en eso? Voy a hablarle a Dios y luego voy a esperar a ver qué me dice. Luego, otra cosa que debemos hacer es generar una atmósfera propicia para encontrarme con Dios. O sea, si yo quiero que Dios me hable, necesito una atmósfera propicia. O sea, a veces queremos que, Señor, háblame, y tenemos una bullaranga y un enredo y una cosa, un ambiente que no es propicio. Es más, puede que Dios de verdad le esté hablando, pero no lo vamos a oír. O sea, es que el problema no es que no nos hable, el problema es que nos habla y no oímos. La atmósfera, Segunda de Reyes 3:9 dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat, que era un poquito más de Dios, dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, que se llamaba, creo que Joram, Josafat, que era el rey de Judá, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, a Joram, ¿qué le dijo?
¿En qué versículo quedé? 13. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. ¿A quién se está refiriendo? A Acab. Váyase a buscar a los Baales, váyase a buscar a los ídolos. ¿Qué tengo yo con usted? Yo soy profeta de Jehová. Y a los profetas de tu madre, ¿a quién se está refiriendo? A Jezabel. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, que es el único que es de Dios, a usted ni lo miraría, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Entonces, ¿por qué me refiero a generar una atmósfera propicia para que se manifieste Dios? O para encontrarnos con Dios, para oír la voz de Dios. ¿Qué tenía el profeta Eliseo ahí? Sí, pero antes de traer el tañedor, ¿qué le dio a él? Enojo, rabia. Un día de esto vamos a dar un estudio sobre el enojo de Eliseo. Ahí le suelto el dato, porque la Biblia dice de la enfermedad de la que murió, y hay por ahí unas claves. No dice cuál es la enfermedad, pero hay una tradición judía que habla de lo que produjo la muerte de Eliseo. El caso es que Eliseo, si usted se fija, cada rato se enojaba. ¿Y cómo hace usted para profetizar enojado? Si nada más mi esposa sabe que hay días, cierto que hay días que son estresantes, días que pasó de todo, días que llamó el uno para decir que un problema, que se murió fulano, que el otro está peleando, que hay un hermano que dice que se va a descarriar, bueno, que al otro le están haciendo brujería y a uno le llegan 5 WhatsApp, 3 llamadas, luego ay, se nos olvidó pagar el recibo de no sé qué, son las 6 de la tarde, vamos para la iglesia y le toca dirigir la alabanza, nada más para dirigir la alabanza. Y uno, bueno, vamos a decirle al pueblo que vamos a alabar a Dios con alegría. Llega uno: hermano, vamos a alabar a Dios con alegría. ¿Cierto que es difícil? Ahora imagínese usted, bueno, así dice Jehová. Entonces, ¿qué hizo Eliseo para que se le bajara eso? Tráiganme uno que toque. Ahora, usted y yo hoy en día tenemos unos aparaticos que en vez de usarlos para hablar mal del prójimo, deberíamos usarlos para servicio de la vida espiritual. También hay muchísimas aplicaciones de la Biblia, pero nosotros lo único que tenemos son aplicaciones para el chisme. ¿Sí? Hay tantas versiones de la Biblia que usted puede tener gratis. Biblia en audio. Hermano, yo ahorita me estoy disfrutando el libro de los Salmos a través de una aplicación. Después, si quieren, les paso el dato. Con una aplicación me estoy escuchando todo el libro de los Salmos dramatizado. Espectacular. A veces me pongo a leer Salmos y se me aguda el ojo, hermano. Termino de leer el Salmo y me dan ganas de llorar. Hay tantas cosas, tantos tañedores que podríamos nosotros traer para que haya un ambiente propicio para que oigamos la voz de Dios. Y por último, ya para terminar porque se nos fue el tiempo, discúlpenme, hágale preguntas a Dios. Y luego, este es un ejercicio para los que quieran hacer el ejercicio. Espero que nadie vaya a llegar aquí con locuras. Haga este ejercicio, hágale preguntas a Dios y luego haga el ejercicio de quedarse un ratico en silencio con actitud de espera. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, Señor, pero no entiendo, explícame, ¿por qué no sé qué? Gracias, Señor, amén, me voy, chao. Y lo otro, como dicen aquí en Colombia, para los que no estén aquí, sobre todo en Medellín, lo más charro es que más encima cuando nos paramos de las rodillas nos despedimos. Yo ya dejé de hacer eso. Yo respeto eso, yo sé que mucha gente lo hace. Yo dejé de despedirme cuando me levanto de las rodillas, porque la Biblia dice orad sin cesar.
Y porque yo me he dado cuenta que a veces yo termino de orar y me voy y luego me viene la respuesta. Muchas veces he preguntado o he tenido una inquietud en oración y luego estoy conduciendo, haga de cuenta, de aquí hasta un lugar a 20, 30 minutos, y mientras conduzco me empieza a venir como oración. A mí digo como Pablo, yo oro en lenguas más que todos vosotros, decía Pablo. A mí a veces me empieza, no por gritar ni nada, empieza a fluir algo y de repente empieza a venir la respuesta de lo que había tenido la inquietud mientras estaba orando. Entonces, si no es una doctrina, es un consejo que yo le doy. Cuando termine de orar, no le diga, bueno, Señor, me despido, sino que haga de cuenta que Él sigue hablándole. Si usted se tiene que parar de ahí, irse para el trabajo, váyase con Él. O sea, no piense que Él lo escuchó solo cuando usted estaba ahí. Él lo escuchó cuando usted chismeó en el trabajo también, ¿oyó? Y cuando habló mal del pastor ahí comiendo el almuerzo también lo oyó. Pero pues mejor que nos oiga también en otras cosas. Entonces, cuando se pare, no se despida, sino que dígale, Señor, voy para el trabajo, pero acompáñame, háblame, revélame, sigue conmigo. Si me voy a equivocar, dime que me voy a equivocar. Si voy a hacer negocios con un ladrón, revélame que es un ladrón. Muchas veces no aprovechamos esa relación tan linda que deberíamos tener. Habacuc 2:1 dice, y eso ya lo habíamos usado en algún culto, Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. No dice velaré para yo decirle muchas cosas, dice velaré para ver lo que se me dirá. Si quiere, repita conmigo, Señor, velaré para ver lo que tú me dirás. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, él dice, yo le puse una queja a Dios, Señor, a mí me parece que es raro esto y esto y esto. Luego Dios me va a responder y yo le voy a contrarresponder. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Usted no va a usar tablas, usted va a tener un cuaderno o un bloc de notas en su teléfono. Téngalo al lado de su cama. ¿Cuántos se han soñado muchas cosas? Se levantan y dicen, sí, yo me acuerdo, y a las 2 horas dice, ¿qué fue lo que yo me soñé? El diablo no puede evitar que Dios le dé sueños, pero el diablo tratará todo lo posible de que usted no se acuerde del sueño que Dios le dio. Y que se acuerde cuando ya le pasó, cuando ya lo robaron. Ay, verdad, yo me lo había soñado. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en cuaderno, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hemos concluido esta enseñanza. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que nos ayude a empezar al menos por leer la Biblia y orar?